Y bueno, el tema de hoy, me gustó el título. Se llama Tiempo para encontrar el equilibrio. ¿Cuántos desequilibrados hay acá? A ver. Muchos. Bien. Bueno, la lección, Tiempo para encontrar el equilibrio. Mientras la leía me imaginaba, ¿cierto? Esas personas que practican el deporte de la cuerda floja. Se han dado cuenta, hay que tener mucho equilibrio, ¿no? O sea, un equilibrio casi perfecto para pasar la cuerda. Y Dios nos dice que el sábado es un tiempo para mantener el equilibrio. Ahora, ¿qué equilibrio? Nosotros, si nos damos cuenta, en la semana vivimos ajetreados, con ocupaciones, ¿cierto? Yo a lo menos con mi trabajo, ando para arriba, para abajo, con mi hijo, a veces la casa también, y un montón de cosas que al final se acumulan o no puede dejar hacer, al final a uno como que eh, mentalmente y físicamente lo cansan, ¿no? Y el sábado es el equilibrio donde yo voy a dejar un poquito y me voy a concentrar más en mi relación personal con Dios. Entonces es importante encontrar el equilibrio, es importante encontrar ese descanso que nosotros necesitamos, ese relajo que también necesitamos, y ojo que no es de dormir todo el sábado y toda la tarde, sino que encontrar un momento de paz, un momento de tranquilidad, ¿cierto? Para meditar y poder compartir nuestro cansancio con Dios. De hecho, el Señor nos dice, pásame tu carga, que yo quiero llevarla contigo. O sea, no es que estamos solos, ¿no? No quiero que la lleves solo, sino que pásame tu carga para compartir tu peso, ¿no? Y al compartir el peso, la carga obviamente se nos hace más liviana y más agradable el caminar. Entonces, si acá la lección nos invita a leer, es largo los versículos que nos invita a leer, casi todo Mateo 12, pero en conclusión, ¿cierto? Habla de los disidentes de Jesús y los discípulos que pasaban por el sembrado justo un día sábado, ¿cierto? Y los fariseos que, como ya saben, tenían tantas leyes que sus leyes ya parecían absurdas, ¿cierto? Se habían ido como al extremo, eh, que los reprende, ¿no? Así que los invito a leer Mateo 12:2. No sé si alguien tiene ahí su Biblia para que me lea Mateo 12:2 en específico. Acá está. Mateo 12:2 dice, viendo los fariseos le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo o día sábado. O sea, ¿cuál era lo ilícito que estaban haciendo ahí los discípulos? ¿Qué creen que estaban haciendo ahí lo ilícito? Porque ellos estaban sacando las espigas, refregándolas, ¿cierto?, en su mano y comiéndolo. Y los fariseos, ¿cierto?, estaban enojados, creían que los discípulos estaban trabajando ese día, y ahí es cuando viene la reprensión de los fariseos hacia los discípulos. Es interesante, ¿no?, porque la diferencia entre Jesús y los fariseos y los sacerdotes, porque Jesús los reprende, ¿no? Y los fariseos, eh, o sea, Jesús los reprende a los sacerdotes y a los fariseos. Pero ¿cuál era el problema en realidad o qué era que estaban haciendo? Entonces acá la lección nos dice una pregunta, porque no sé si la leyeron con lo que le dice Jesús. Dice, ¿qué le enseñó Jesús a la gente de su época y a nosotros hoy con estos hechos? Cuando cierto reprende, o sea, lo que dicen los fariseos y los sacerdotes versus lo que le dice Jesús a ellos. ¿Qué es lo que qué es lo que enseñó Jesús a la gente en esa época y hoy día a nosotros mismos? ¿Qué creen ustedes? De hecho, para responder esa pregunta, vámonos a Mateo 12, 3, 4 y 5. Dice, y respondió, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre?
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la presencia y que no le era permitido comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes quebrantan el reposo del sábado y son sin culpa? ¿Hasta qué número era? 4 y 5. Ah, listo. 4 y 5. Ya. Eso le dijo, ¿no? Entonces, a veces el sábado es el día que nosotros más cansados terminamos con todas las actividades que hacemos, ¿cierto? Pero Jesús enfatiza que el sábado no debería ser una carga, que fue hecho y creado como una oportunidad para que otras personas aprendan el carácter de Dios que hizo el sábado y para que aprendan a valorar su creación. Entonces, el equilibrio se encuentra cuando yo comienzo a disfrutar las horas sagradas del sábado y empiezo a despreocuparme un poco, así como la negatividad de los fariseos y escribas que muchas veces ponen sobre los días, sobre los sábados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los discípulos no estaban cosechando? O sea, porque los discípulos no estaban cosechando, solo estaban pasando por el lugar, ¿cierto? Y a medida que pasaban, estaban disfrutando de la naturaleza, lo que les proporcionaba la naturaleza en ese instante. Entonces, y ellos iban compartiendo con el Señor, ¿cierto? Aquel Señor que les llama la atención a estos fariseos y les hace pensar en la verdadera observancia del sábado y no tanto en la legalidad de lo que ellos estaban poniendo sobre el sábado, ¿sí? Entonces aquí nos hace otra pregunta. ¿Cómo observas el sábado? Se ha vuelto un día de no hagas esto y no hagas aquello, en lugar de un tiempo para descansar verdaderamente en el Señor y conocerlo mejor. Si es así, ¿cómo puedes cambiar para obtener más de lo que Dios quiere para ti? Abro pregunta. Creo que es muy importante, ¿no? El hecho de lo que venías comentando, porque los fariseos venían de muchos años de creer que Dios era malo y que si no hacían lo que tenían que hacer, los iba a castigar, ¿no? Entonces, tuvieron tanto miedo de lo que podría llegar a pasar, que crearon leyes sobre las leyes para que Dios no se enoje, ¿no? Porque ese es el concepto que tenían de Dios. Por eso crearon tantas leyes sobre las leyes que había, y Jesús vino a romper con ese criterio, ¿no? Y cómo nos puede pasar a nosotros muchas veces eso mismo, ¿no? Sobre las leyes que tenemos hacia, no sé, no digo si a los nuevos, pero capaz hacia otros hermanos, de decir, mira, o perdemos ese amor. Y creo que con respecto a lo que vos decías del sábado, también nos pasa que supuestamente es un día de descanso, pero muchas veces es un día donde más actividades ponemos. Entonces creo que es, como vos decís, sumamente importante el equilibrio que vamos a utilizar para el sábado, porque en sí es un día para alabar a Dios y para reconocerlo, pero también es para descansar mentalmente. Entonces creo que es, como decías, el equilibrio importante. Así es, estar despreocupados. No sé si han visto ese programa. Ya, así mismo. O sea, se reclame. No sé si alguien más quiere decir algo. No, me recordé de los pastores. Yo creo que el día que más trabajan es el sábado. Eh, pero, claro, ahí pedir siempre al Señor que Dios los dé equilibrio, ¿cierto? En nuestra vida para no tener Claro. como una carga, de repente por nuestros cargos que tenemos más responsabilidades o menos. Hay veces que tenemos más que otras. Pues Así siempre es, pedir la dirección divina, ¿no? así es compartir las cargas con el Señor ese día, es que ese día lo disfrutemos al fin y al cabo, que disfrutemos esas horas que tenemos para estar con el Señor. Entonces, ahora nos vamos a ir a Lucas 13, del 10 al 3. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer
que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea, si se dan cuenta, otra vez Jesús trabajó, por así decirlo, pero para bien, ¿no? Curando a la señora ahí. Y Jesús con sus acciones, con sus palabras, les recuerda el verdadero propósito del sábado a los fariseos que estaban ahí, ¿cierto? Ser una bendición para nosotros y para los que nos rodean. Ya por eso Jesús nos invita a ocupar las horas del sábado en conocer más íntimamente al Señor, buscando nuestra bendición, buscando nuestra obediencia, buscando, ¿cierto? Siendo agradecidos por lo que ha hecho por cada uno de nosotros, mostrando cuán agradecidos nosotros estamos de su protección, la ayuda que Él nos brinda, ¿cierto? Y a través de esta historia, ¿cierto? Con los discípulos y la mujer encorvada, cómo Dios muestra el verdadero sentido y propósito de la observancia del sábado. Entonces acá, mi querido Carlito me mandó un texto que se los voy a leer. Y dice que el equilibrio es un punto que demuestra nuestra madurez en nuestro actuar con las cosas. Dice que la ley farisaica decía: si se cae una abeja o un burro en el sábado, en un pozo se podía rescatar, pero también decía que no se podía estirar la mano y tomar una fruta. Si estás enfermo, tienes que quedarte para que te llegue una medicina otro día. O sea, no había equilibrio, ¿cierto? Cuando quebramos la ley de Dios no tenemos equilibrio, llegamos a cosas absurdas. Las curaciones de Cristo en sábado no es una violación del sábado. Jesús nos quiere decir que tengamos cuidado. El versículo dice: no cocinen, pero Dios no pretende que comas la comida fría. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? No es un día que me pertenece, es un día para mi relación con Jesús. ¿Qué hago? Haz el bien. Cuando Jesús sanaba en sábado decía: este día es legal, es apegado a la ley hacer el bien. Muchos llevan los conceptos a los extremos. Unos los han liberalizado tanto que se volvió un día trivial. El observar lo que Jesús hacía nos podrá dar lo que la palabra de hoy tiene como objetivo para el sábado. Bueno, chiquillos, no sé si ustedes quieren agregar algo, yo con eso quiero concluir. En conclusión, el sábado es una delicia y es para servir. No sé si alguien más quiere decir algo. Que Jesús la vio y la llamó, ¿no? Cómo enfatiza el hecho de verla y de llamarla, ¿no? Como muchas veces no vemos o no queremos ayudar o no podemos ayudar en sábado por ese mismo hecho que los fariseos decían: no podemos hacer esto o no podemos hacer aquello, y como muchas veces el no, nos hace mal, ¿no? Entonces creo que es como vos decías, Janine, si es lícito hacer cosas buenas, lo debemos hacer. No es que porque sea sábado no podemos ayudar a un hermano o a alguien que está en la calle o a alguien que nos viene a pedir ayuda. Debemos hacerlo. Entonces creo que eso es muy importante. Y eso nada más. Damos por concluida la escuela sabática. Vamos a hacer una oración final, así que inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por esta hermosa lección donde nos recuerda, ¿cierto?, que tu día no es un día de restricciones, no es un día en donde no tenemos que hacer nada, sino que es un día para encontrar el equilibrio contigo, Señor, es donde compartimos nuestras cargas de tu mano, Señor, en donde podemos disfrutar cada hora que nos das para aprender más de ti, para reflexionar más en tu palabra, para que tu espíritu nos agrande más nuestra visión, nuestro corazón, que al final siempre va a ser para servir y para obra tuya, Señor. Te pedimos que esta hermosa lección la llevemos siempre en nuestro corazón y que cada uno pueda llevar su vida, no solamente el sábado, sino que todos los días, pero en especial este día sábado en donde tú nos invitas
a descansar, ¿cierto? Y a tener ese equilibrio para bien. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.